Conversaremos con Iván Puertas, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, un importantísimo sector de la economía venezolana, que a veces no le damos el suficiente relieve, ¿no? Pero tiene un aporte tan particular a la economía, a la actividad productiva, al Producto Interno Bruto también, y desde luego la generación de empleo, y también la responsabilidad en pago de tributos, ¿no? En ese sentido. En este momento que hemos ya avanzado un buen trecho, Iván, de lo que va de este año 2024, ¿cómo está el sector de restaurantes en el país? Me imagino que con muchos altibajos, ¿no? En medio de las circunstancias. A ver, yo creo que los altibajos siempre han estado, ¿no? Siempre estamos en un país con una dinámica que aquí todas las semanas pueden cambiar las reglas de juego. Ya estamos casi a una mitad de 2024 con un saldo que yo puedo decir bastante comprometedor. Okay, muchos negocios lamentablemente, como habíamos conversado el año pasado, pues no lo iban a lograr y efectivamente así es, ¿sí? Sin embargo, hay otras personas que se han atrevido también a entrar en este negocio y más que atrevido, recuerda lo que hemos conversado, montar un negocio en este rubro requiere tiempo a veces. Esto no es un tema de 2 meses, 3 meses, a veces un negocio esto puede tomar 1 año, 2 años, así que están cerrando muchos negocios, sin duda. He tenido la oportunidad de viajar a muchas ciudades últimamente y sí se ha visto lamentablemente el cierre. Por otro lado también hay gente atreviéndose nuevamente. Sí, eso depende de la ciudad, depende del movimiento, de la actividad económica, cuál es la evolución también del sector comercio y servicios. Hay muchas cosas que allí inciden, ¿no? Definitivamente. Sí, y sin duda eso que acabas de mencionar del tema de las regiones es fundamental, Carlos. El comportamiento que tal vez está en el centro es distinto al que está en otras ciudades, ¿sí? Ojo, hay unas ciudades donde se focaliza también cierta actividad importante, pero bueno, cuando lo agrupamos todo, en el centro pues está concentrado la mayor cantidad de negocios que están actualmente desarrollándose y trabajando. Sí, hay un renacer en algunas ciudades, como por ejemplo en la actividad, digo, en Valencia, se está viendo algo. En Maracaibo también hubo sitios emblemáticos que cerraron sus puertas, otros que han reabierto, otros que llegan nuevos, pero es un proceso muy lento. Quizá en el Zulia la situación sea un poco más lenta que en algunas otras ciudades del país. Sí, Zulia tiene unos ingredientes, hablando gastronómicamente, diferentes, ¿no? Zulia tiene unos retos con los servicios públicos que creo que no tenemos en otras ciudades. Yo tuve la oportunidad de estar más o menos hace un mes y medio en Maracaibo. Conocí unos sitios espectaculares, en verdad. Bueno. Por eso es que te digo, yo creo que si hay gente que se está animando, hay gente que tal vez ya tenía esto en sus planes y simplemente se atrevió a ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, sí con la justa medida. Hay negocios de tradición que están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse también y de ahí parte adaptarse, ¿no? Que es una de las cosas que yo siempre he comentado, esas prácticas tal vez del pasado que te generaron éxito en el pasado no te garantizan el éxito del futuro. Ahora, ¿qué faltaría? Hablemos de los ingredientes necesarios, ¿no? Como si estuviéramos hablando de insumos gastronómicos. ¿Qué faltaría para, de nuevo, en forma gradual, que tardará mucho tiempo, sin duda, Iván, pues hacer renacer a todo el sector? Sí. Que es tan importante porque, como decía en la introducción, el aporte a la actividad económica del sector de restaurantes a veces no se mide, pero es muy significativo. Sí, grandísimo. El tema del empleo, sobre todo, impacta mucho. Mira, yo creo que el tema, y lo conversamos en alguna oportunidad, el tema del apalancamiento financiero, de la banca, es eso le pasa a todos los sectores, definitivamente. Sí, efectivamente, porque eso es lo que te ayuda a crecer. De repente tú estás comenzando, o tú ya tienes un proyecto andando, y la diferencia de repente que podemos conseguir con otros países es que tú tocas la banca y la banca te dice, bueno, déjame ver cómo te has comportado, déjame ver qué tienes. Bueno, sí, eres apto para que yo te pueda apoyar en un segundo proyecto. En este momento ya se están viendo algunas luces, pero es un crédito costoso. No todo el mundo tiene la capacidad de asumirlo. Y las condiciones para que te los den, a pesar de que se están otorgando, no es para todo el mundo tampoco. Claro, tiene que evaluarse, el examen tiene que ser muy riguroso, ver si estás en capacidad de resistir el pago de intereses, por ejemplo, sobre el crédito que te pudieran otorgar. Y no todo el mundo en la situación que vive, la situación económica, digo, que vive el país, puede asumir una responsabilidad de ese tipo, ¿no? Sí, no, emprender en este momento y tú apalancarte tal vez en uno de estos productos, pues tienes que tenerlo, como tú acabas de decir, muy bien estudiado, porque como las reglas de juego cambian cada cierto tiempo y es muy corto, pues en cualquier momento te puedes quedar sin liquidez, ¿no? Y si tú estás comenzando, tú no sabes todavía cómo va a impactar tu producto en el consumidor, tú no sabes
de qué manera le va a gustar a las personas, entonces no puedes proyectar. Tal vez los negocios que sí están andando, que ya tienen 1 a 2 tiendas, de repente ya saben cuál es el comportamiento, saben cómo puede ser un flujo de caja mensual, semanal para ellos. Entonces, bueno, pueden decir, vamos a abrir una nueva sede en este punto, que sabemos que la gente va a responder y a su vez nosotros vamos a poder responder con ese compromiso bancario. ¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, con la presión inflacionaria? Que existe, sí, ha habido un cierto equilibrio, sin embargo, en las últimas semanas hemos visto, por la carencia de dólares y las dificultades en las mesas de dinero, hemos visto cómo se ha desprendido repentinamente el paralelo y hay gente que está acudiendo a ese mercado paralelo. Eso ejerce presión inflacionaria. En el sector, ¿cómo lo están manejando? Sin duda, y es algo que hemos visto últimamente, donde hay personas que le están liquidando divisas que solicitó hace un par de semanas atrás. Entonces, lo que requiere es una atención financiera, pero hay que estar encima del negocio. En este momento, los negocios exigen que estén encima y financieramente, para tú poder enfrentar esas situaciones, tienes que estar completamente enfocado en el negocio. Bueno, ya vamos a continuar conversando contigo, Iván. Estamos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes Canarias. Bien, seguimos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Bueno, hablábamos un poco de los ingredientes necesarios para poder rescatar el sector. Hablamos de la presión inflacionaria que se ejerce de una u otra forma, a pesar de que ha habido un recorrido de cierta estabilidad en los últimos meses. Ahora, aparte de todo esto, también se requieren otros factores. Sí. Te pregunto, la carga tributaria que en este momento existe sobre el sector privado, ¿cómo la van manejando ustedes en el sector? Mira, sin duda es uno de los elementos a combatir o a luchar, ¿ok? ¿Por qué? Porque sin duda en este momento es una de las cosas que más está pesando sobre las estructuras, ¿ok? Toda la parte, no solo que tiene que ver con los impuestos estadales como tal, sino ya los municipales están golpeando muchísimo las estructuras. Y a ver, lo que yo digo es que esto es un momento, Carlos, donde yo lo comparto en estos días que estaba dando una charla. Esto es como una piñata, esto es una piñata donde no es para todos, ¿sí? Y ese es el reto. ¿Quiénes son los que van a poder salir adelante? Los que sepan manejar sus cargas tributarias adecuadamente, los que sepan trabajar su parte financiera, bancaria, si se apalanca con la banca adecuadamente. Entonces, es una piñata donde en estos días yo le hacía la comparación a las personas. Imagínate que te invitan, que tú tienes 3 años, es la primera, segunda piñata que vas, entonces te encuentras niños de 13, de 12, ¿ok? Llega el momento de romper la piñata. ¿Quiénes son los que van a agarrar más caramelo? Los niños grandes. ¿Y por qué? Porque son más grandes, porque son más robustos, porque tienen años yendo a piñatas, porque saben cómo se tienen que colocar al momento que caen los caramelos. Entonces, ese enfoque que necesita tener todo el mundo es fundamental en este momento. Y la carga tributaria es una de las que está pesando muchísimo, por eso no todos van a saber manejarla. Fíjate que en algunos casos, que en el sector industrial, por ejemplo, te lo pongo como ejemplo, probablemente también en el sector del comercio ocurre, pero hay algunas empresas que tienen que entregar entre el 68 y el 70% de su rentabilidad en carga impositiva. Sí. Así vas a mantenerte, Iván, estancado en el tiempo. Vas a estar allí, vas a sobrevivir, pero estancado en el tiempo y tu nivel de rentabilidad puede subir y bajar según las circunstancias. Y en los viernes tuve la oportunidad de dar una charla en Acarigua y hablábamos justamente de eso. Cuando hablamos del punto de equilibrio y las personas me decían, bueno, Iván, ¿qué porcentaje de empresas se mantienen en ese punto de equilibrio? Y le dije, la mayoría están ahorita haciendo lo imposible para mantenerse a flote. Y hay que entender, porque me preguntaba un poco de qué ingredientes hay que hacer, hay que entender que las condiciones o este momento no están dados para que a todo el mundo le vaya bien. Y eso hay que entenderlo. O sea, este es un momento con un mercado que está súper contraído, con un poder adquisitivo también de la misma manera contraído, claro, reducido. Entonces, no a todos le va a ir bien. ¿Ok? ¿Cuál es la estrategia que tú tienes que aplicar para que tú te metas dentro de ese grupo de los negocios que le va a ir bien? Ahí está el secreto, la maniobra y darle esa lectura y adaptación a cada rato a tu negocio. Pero tú tienes que abrir más espacios y el rector de las políticas económicas, que es el Estado, tiene que comprender todo esto, ¿no? Y sí, tiene que saber que si bien hay limitaciones en cuanto a los recursos que surgen o se recibían por la vía petrolera, pero tú no puedes descargar todo sobre la empresa privada y si las cosas pudieran mejorar en un futuro, tú tienes que también descargar a la empresa privada de ese peso, ¿no? Sí, tratar de trasladar un poquito ese
ese pequeño beneficio a través, bueno, del gasto público, de tantas cosas que podemos ver. Pero sí, en este momento la presión es total, Carlos, con el tema, todo este tema de las pensiones, Sí. un ingrediente más. Un ingrediente más. Estamos ahorita, el miércoles vamos a dar una charla en la sede de la Cámara precisamente para tocar este nuevo ingrediente que impacta directamente en las estructuras de costo de cada una de las empresas. Se estableció un 9%, pero en algunos casos hay posibilidades, lo establece el decreto, de algunas exoneraciones también, dependiendo también del sector, en fin, eso tiene que examinarse, ¿no?, de alguna forma. Sí, todavía hay muchas cosas que están en el aire. Si hay unas reglas ya listas, ya está en Gaceta, ya hay como unas reglas de juego. Sin embargo, creo que en las próximas semanas se van a sentar esas aguas y vamos a tener, pues digamos, algo un poquito más claro, sobre todo con ese tipo de sanciones, con quién puede ver, a quién las puede aplicar. Sí. Y bueno, yo creo que la próxima semana vamos a tener un poco más de claridad. ¿Cómo lo van manejando ustedes en este sentido? Por lo menos el sector que tú representas, el sector de restaurantes. Sí, como te digo, de parte de Cámara, nosotros dando toda la capacitación que pueda, la información que podemos, trasladársela a todos los afiliados y amigos, todas las personas que forman parte del sector restaurante. Mira, ya eso arrancó desde el mes pasado, ya hay que prácticamente declarar, ¿ok? Entonces, la recomendación es, bueno, ponerse a derecho, hacer todos los trámites que hay que hacer y en la marcha vamos a ir viendo qué va a ocurrir y, como te digo, cómo se va a sincerar un poco más esto. Claro, también hay un ingrediente por allí que flota, que es una elección presidencial, que la gente está como que a la expectativa a ver qué pueda ocurrir. A partir de allí pueden verse mejor las cosas. Sí. Es de imaginar. Sí, a ver, nosotros pensando un poco qué es lo que puede pasar, porque también... Bueno, mejor o iguales. Exactamente, pero ocurren, que es lo que yo he dicho. Lo importante es que ocurran porque lo que nos tiene en este momento paralizados, no solo los restaurantes, sino el sector comercio, es el no saber qué va a pasar, ¿no? Esa incertidumbre es lo que normalmente suele también paralizarnos. Entonces yo creo que un momento, ¿qué es lo que tienes que ver? Bueno, cuando ocurre ese evento, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a asumir? ¿En qué me va a convertir? Listo, salga una cosa, salga otra cosa, es tomar la mejor decisión para tu empresa. Bueno, muy bien. Gracias, Iván, por toda la información. Es importante, sobre todo, medir a un sector tan significativo como es el sector de los restaurantes a nivel nacional. Bueno, nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.